Ok, retomando las clases que llevábamos, semana pasada, no sé, si recordarán la última vez, hicimos este ejercicio en donde calculábamos la presión en la cabeza, la presión en el corazón, la presión en los pies de una persona de ciertas características y estando de pie, y utilizamos conceptos de presiones hidrostáticas, presiones dentro de los puntos y sumatoria para poder encontrar alguna presión. Lo terminamos, ¿no? Las diapositivas me parece que se las di pensando en que pudieran hacer estos dos últimos ejercicios, ¿sí? A ver, para nada más confirmar a ver si lo que hicieron estuvo bien. A 90 grados Fahrenheit, temperatura y 30 PSI absolutos, PSIAs, el volumen por unidad de peso para cierto gas fue de 11.4 pies cúbicos por cada libra. Esa es libra fuerza, porque me está diciendo que es unidad volumen por unidad de peso, ¿no? Determine la constante R del gas y su densidad. Esto conlleva a una parte de lo que tocamos en algún punto con peso específico para gases. Recordarán que el peso específico, a ver, vamos a ponerlo más grande. El peso específico, aquí me lo está declarando como si fuera un gas. Entonces utilizo la relación del gas ideal, en donde, si no mal recuerdo, habíamos presentado esta ecuación o esta fórmula. El peso específico es igual a la presión que tú tienes de forma absoluta dividida entre la constante del gas entre la temperatura. Si de esta ecuación o de esta fórmula yo despejo la constante R, que es lo que me está pidiendo el problema, yo tendría una relación de presión entre el peso específico multiplica a la temperatura, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que me está pidiendo es la constante R de un inicio. Cuando hago esto y sustituyo los valores correspondientes, yo tendría R igual a la presión, que me dice que son 30 PSI. 30 PSI A, ¿ok? Al decirme que ahí tengo PSI absolutos, son pipsías. Entonces ahí tendría ese 30 PSI. Lo tengo que multiplicar por una constante, más bien un factor de conversión, porque recordarás que las pipsías son libras fuerza sobre pulgada cuadrada, y lo que yo quiero son libras fuerza sobre pie cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo al 11.4, que es el peso por unidad, el volumen por unidad de peso en esas unidades, la tengo en pies cúbicos. Y acá abajo tengo libras fuerza. Entonces, eso me permitiría, digamos, tener a la presión multiplicada en ese sentido. Todo esto lo divido entre la temperatura. La temperatura la tengo en grados Fahrenheit, entonces la tengo que pasar a una unidad consistente. En este sentido, yo la pasé a grados Rankine. Ojo que lo que estoy haciendo aquí es asumir que el peso específico es igual al inverso del volumen específico, ¿sí? O a este inverso del volumen por unidad de peso. Por eso pongo aquí arriba al volumen, ¿sí? Si sustituyo, saco mi calculadora, si no me equivoco, tendría que darles algo así, 89.5 pies sobre grado Rankine. A ver, ¿alguna duda hasta aquí?
¿Sí? Ok, ojo con las unidades, porque aquí yo estoy poniendo el 144. Recordarán que un pie tiene 12 pulgadas, 12 por 12, 144. Aquí estoy pasando las libras fuerzas sobre pulgada cuadrada a libras fuerzas sobre pie cuadrado. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando por algo que tiene pies cúbicos, ¿ok? Y estoy dejando, recuerda que la PSI son libras fuerza. Cuando tú tienes acá este 11.4, el enunciado te lo está diciendo, volumen por unidad de peso. Esta libra es libra fuerza, ¿sí? Por eso estas libras fuerzas, con estas libras fuerzas se eliminan. Abajo lo estoy colocando en unidades que tienen que ser de escalas absolutas. En las temperaturas, cuando utilices esta ecuación o esta fórmula, tienes que utilizarla con unidades en Kelvin o, si no tienes Kelvin, en grados Rankine, que son las escalas absolutas. No lo vayas a hacer en Fahrenheit o centígrados, ¿sale? Entonces, ahí ya tengo la constante. Ahora ya tengo la primera, la densidad. La densidad la puedo calcular, si recuerdan, la densidad se califica con esta letra ρ, la griega. La densidad es igual al peso específico dividido entre la gravedad. ¿Sí? A ver, si alguien quiere terminar esa parte. Ahí está el peso específico. Nomás chequen en unidades para que me dé una unidad de densidad. Cuidado con las unidades, nada más. Ok, muy bien, creo que escribió Andrés, ¿no? Muy bien, gracias Andrés. Ahí están los dos resultados. Obviamente, como quería yo densidad, tiene que estar en unidades de masa, que son el de Slug sobre pie cúbico. Exactamente, muy bien. Ya terminamos esta. ¿Alguna duda de este problema? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ok, paso al otro. Este estaba más fácil. Quien quiera, a ver, este creo que ya lo domina.
Ok. Ya decía yo que sí son truchos ya con eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Parece que no, ¿verdad? Ok. Con eso terminábamos los problemas. Aquellos que han ido revisando el plan y el contenido temático de la experiencia educativa, se darán cuenta que ya hemos avanzado en los temas de la unidad 1, en donde les decía que íbamos a describir un poco al flujo, al fluido en sus características. Eso nos obliga, o quiero pensar, que con la clase de hoy y el viernes prácticamente terminamos esa parte, posiblemente hasta la del lunes. Entonces, yo creo que el miércoles 24, primer examen, está dentro de una semana, y tenemos 2 horas, entonces anótenle miércoles 24 examen. ¿Ok? Desde la primera clase hasta posiblemente lo que llevemos hasta el lunes. Me falta ver un par de temas que ahorita avanzamos. El viernes otro tema, si no mal recuerdo. Ajá, otro tema y prácticamente el lunes sería reafirmaciones o algunas cosas y ya. Pero yo creo que el miércoles ya, o sea, hasta lo que veamos prácticamente el lunes. O yo les digo hasta dónde, pero ya me faltan solamente un par de temas. Entonces, miércoles examen. Ok, a partir de eso, vamos a ponerle aquí, miércoles 24. A partir de eso, siguiendo con los conceptos, lo que seguimos viendo es el concepto de tensión superficial y capilaridad, ¿ok? También son características de los fluidos y son propiedades que podemos ir estimando y calculando. El objetivo de esta clase es estudiar y aplicar los conceptos de tensión superficial y capilaridad, tratar de identificarlos, cuantificarlos y también saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Ok, primero la tensión superficial. Vamos a ponerlo un poco más grande acá. La tensión superficial de un líquido es el trabajo que debe realizar para llevar suficientes moléculas desde el interior del líquido a la superficie para formar una nueva unidad de área en la superficie. ¿Sale? En algunos de los casos nos lo explican o nos ponen este ejemplo, cómo es que algunos insectos pueden estar parados dentro del agua y no se sumergen. ¿Sí? La capilaridad o el efecto de capilaridad es el que se ejerce sobre las patas y la masa de este tipo de insectos. En este caso, el líquido que en donde está parado el insecto, lo que hace es generar un trabajo para llevar ciertas o suficientes moléculas desde el interior del líquido hacia la superficie. ¿Sale? Todas las moléculas que están en la superficie de aquí generan el trabajo lo suficientemente fuerte como para soportar a este mosquito. ¿Sí? Entonces, eso es tensión superficial. Lo generan, como lo describe el enunciado, como una nueva unidad de área en la superficie. ¿Ok? La tensión superficial se conoce o se puede encontrar con esta letra que es, creo que me parece omega, dentro de las tablas de los fluidos, y se define como el diferencial de fuerza entre el diferencial de longitud, ¿sale?
generalmente como hacemos referencia a la superficie del fluido, en una superficie libre, por eso hablamos de longitud. En unidades lo vamos a encontrar así, como estamos hablando de fuerza, serían newton sobre metros o libra fuerza sobre pies, ¿sí? O sus respectivas denominaciones. En algunos casos yo he visto, por ejemplo, newton sobre centímetros o libras fuerzas sobre pulgadas. Yo he visto comúnmente newton sobre centímetros, pero si ya saben que las dimensiones pues son consecuencias de esta definición, donde delta de F es la fuerza elástica transversal a cualquier elemento de longitud delta L de la superficie. ¿Ok? Al fin y al cabo estamos hablando de fuerzas, o sea, fuerzas que se generan en la superficie del fluido que pueden ejercer o ser tan grandes como para poder soportar, por ejemplo, este mosquito. ¿Ok? Y que son transmitidas a partir de elementos de longitud en la superficie. Aquí hay otra fotografía que me pareció un poco más explicativa. La tensión superficial en líquidos, que son las fuerzas atraídas en las moléculas o las superficies. Si te das cuenta, esta es como la visión transversal del mosquito, ¿no? O sea, aquí está el mosquito y aquí está como el corte transversal. Las moléculas que tienen en la superficie son las que tienen un aumento en su fuerza intermolecular, obviamente provocado por fuerzas elásticas. ¿Qué significa? Como lo dice aquí esta imagen, alguna de las moléculas empieza a tener mayor interacción con las laterales y un poco más con estas. Pero conforme tú te vayas hacia abajo, si te das cuenta, la interacción empieza a ser de manera más homogénea, o sea, más alrededor de la molécula. Entonces, esta fuerza de interacción elástica es menor a la que tendría en la superficie. La que tiene más grande es la superficie. ¿Sale? Entonces, por eso puede llegar a tener esto que llamamos tensión superficial. Está producto de fuerzas elásticas eh, provocadas por una longitud. ¿Sale? Entonces, ese es el primer concepto que tengo que tener más o menos claro. Se parecen, pero no son iguales. Esta es la capilaridad. La capilaridad es una propiedad que me genera el subir o bajar del líquido, subir y bajar del líquido en un tubo capilar, ¿ok? O en un medio poroso. Esta aplicación muchas veces es interesante verla en los medios porosos, o sea, por ejemplo, rocas que tienen agujeros. Es causado por tensión superficial, ¿ok? O sea, la fuerza que hace que se mueva la capilaridad es la tensión superficial y depende de las magnitudes relativas de adhesión del líquido a las paredes del recipiente que lo contienen y la cohesión del líquido. ¿Ok? Entonces, aquí generalmente se presentan algunos experimentos. Este es alguno de ellos. Generalmente lo que tú puedes hacer es poner, por ejemplo, un frasco con algún tipo de colorante y el fluido que está contenido aquí en este tipo de trapo que absorbe, que este tipo de trapo que permite la capilaridad o el fenómeno de absorción, puede poner, por ejemplo, tratar de que el color empiece a subir a partir de esta tela, ¿sale? Cuando empieza a subir a partir de esta tela, el fluido que tiene adentro o que tiene en ese sentido empieza a adherirse a la superficie de la tela. Esa es una fuerza que empieza a pegarse en la parte interior de la tela o en la tela. Y hay otra fuerza que es la cohesión. La cohesión lo que trata de hacer es que las moléculas se juntan entre ellas y tratan de jalarlo hacia abajo, ¿sí? O sea, en otros libros le llaman la humedad que tiene el fluido. O sea, lo que trata de hacer es la humedad o la cohesión, tratar de bajarlo, mientras que, o sea, no bajarlo, sino unirlo como tal en el fluido, y la adhesión, tratar de que el fluido vaya caminando y pegándose a, por ejemplo, este trapo. ¿Sale? Entonces, las dos fuerzas que interactúan ahí, como hace rato lo describí, es la adhesión en los líquidos y a la adhesión en los líquidos de las paredes del recipiente y la cohesión de los líquidos. A ver, espérenme que me están hablando por teléfono. Denme 2 minutos.
Hola, perdón, ya regresé. Entonces, estábamos hablando acerca de las dos fuerzas que interactúan dentro de la capilaridad para que un líquido pueda subir a partir de un tubo capilar. El experimento común es muchas veces semejante a esta imagen que les coloqué, solamente que en lugar de tener un trapo o algún medio en el cual se dé este fenómeno de capilaridad, metemos un tubo de diámetro muy chiquitito, ¿sale? Ese diámetro, obviamente un tubo transparente de cristal de diámetro pequeño, lo introducimos en el fluido y por fuerzas capilares, por fuerzas de capilaridad y de tensión superficial, el fluido y las moléculas van a empujar para que suba este fluido dentro del tubo. Esas dos fuerzas que están interactuando en es el líquido que sube por humedad, ¿ok? Cuando sube por humedad significa que la adhesión es más grande que la cohesión. Dentro del tubo, si pudiéramos hacer como una especie de zoom en ese tubo, tú puedes ver que puede ser que las fuerzas dentro del mismo fluido se forman muy fuertes y eso haga lo que empuje hacia arriba el fluido dentro del tubo. En este sentido, el líquido subiría por esa fuerza que se llama humedad. ¿Qué estamos haciendo? Que la adhesión es más grande que la cohesión. ¿Ok? Si el líquido cae por el tubo significa que no hay humedad, o sea, ¿qué se refiere? Que no está subiendo. Muchas veces cuando tú subes, metes el tubo capilar dentro del fluido, nomás no sube nada, ¿no? Si no sube nada, significa que la adhesión es menor a la cohesión, ¿ok? Entonces, tenemos al fin y al cabo dos fenómenos o dos fuerzas que se pueden interactuar dentro de eso, el cual el balance de esas dos fuerzas me va a dar cierta altura, ¿sí? O sea, cuando yo meto el tubo capilar en el fluido, voy a tener una fuerza o algo hacia arriba que voy a tener cierta altura y voy a tener algo en lo cual podemos utilizarlo. Entonces, los tubos capilares, por ejemplo, tienen diferentes diámetros internos. Algunos, por ejemplo, de 3/8 de pulgada, que es aproximadamente 10 milímetros, o sea, es un tubo pequeño de diámetro. Aquí el término de capilaridad es importante, ¿sale? Este es un tubo más o menos pequeño, 10 milímetros de diámetro. Si nosotros utilizamos ese diámetro o a veces hasta algunos más pequeños y los sumergimos dentro de un fluido, es importante ese término de capilaridad, o sea, las fuerzas de cohesión y adhesión tienen mucha importancia dentro del fenómeno de transporte, ¿sí? Pero si nosotros aumentamos el diámetro, por ejemplo, a media pulgada, a 12 milímetros, eliminaríamos los términos de capilaridad. ¿Por qué? Porque ya no va a haber esa fuerza de cohesión y adhesión para subir dentro del tubo. Entonces, un parámetro muy importante para poder tener esa clase de experimentos es el diámetro del tubo, ¿sale? ¿A qué vamos también después? A que vamos a tratar de entender el flujo de fluidos. El flujo de fluidos, cuando tú estás metiendo el tubo dentro del fluido y se empieza a mover el tubo, ahí estás transportando flujo. O sea, el fluido se está moviendo dentro del tubo y adquiere cierta altura, ¿sale? Ese movimiento de fluido tiene que ver, si el diámetro es pequeño, con fenómenos de capilaridad, ¿sí? Pero si yo aumento el diámetro del tubo y ya no sube, ¿qué significa? Que hay otra fuerza que necesito interactuar para que ese flujo se mueva, ¿sí? Ahí tengo que meter otro precepto que veremos en la tercera unidad para que el flujo de fluido se dé, que es en ese caso un diferencial de presión, ¿ok? Entonces, el diámetro del tubo tiene que ser de 10 milímetros o menor a 10 milímetros. Hay unos tubos chiquititos para poder generar este fenómeno de capilaridad. Este es un experimento casero que se puede utilizar, en donde utilizamos cierto material en las telas, ponemos algunos fluidos y vemos cómo es que la capilaridad empieza a subir por fenómenos de tensión superficial. ¿Sale? A la altura a la cual me estoy haciendo referencia ahorita es, por ejemplo, en este caso, a donde está marcada la línea roja, hasta donde llega e interactúa con la línea amarilla. ¿Sí? O sea, las alturas en teoría deberían ser más o menos diferentes. Aquí lo que estoy pensando es que es el mismo fluido, simplemente con diferentes colores. ¿Ok? ¿Alguna duda de la diferencia entre capilaridad y tensión superficial? Algo que no les haya quedado claro.
¿Sí? Ok. Ok. A ver, vamos a poner un ejemplo. Mira, este es una especie de esquema en donde yo tengo un recipiente con agua. Yo voy a introducir un tubo capilar. Aquí está el tubo capilar de determinado radio y, y lo sumerjo dentro del agua, ¿ok? La altura que generalmente a nosotros nos interesa medir es la que estoy marcando con la letra H. La altura se mide desde la superficie libre, que no es desde donde llega el tubo, sino desde la superficie libre, hasta donde se genere un menisco, ¿sí? Los fluidos generan diferentes tipos de meniscos. Puede ser cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba. ¿Sí? ¿De qué depende eso? De las fuerzas que hace rato comenté, de adhesión o cohesión. ¿Sí? Si la humedad es muy grande, o sea, la adhesión a las paredes del tubo, se puede generar una figura como esta, o sea, cóncavo hacia abajo. Si te das cuenta, o yo me imagino, si pudiera ver a las moléculas, lo que tratan de hacer es pegarse ante el tubo, la pared interior del tubo, como tratar de ir subiendo, como una especie de Spider-Man, ¿no? Al fin y al cabo aquí, lo que tratan de hacer es pegarse a la pared y tratar de subir. Obviamente el peso de la misma molécula hace que se genere posiblemente este cóncavo, ¿no? Hacia abajo. Y hay otros fluidos que son completamente rectos, ¿sí? O sea, no te generan este tipo de cosas. Tú cambias el fluido aquí y el menisco puede ser diferente. Incluso pueden ser características para diferenciar un fluido de otro. Si es una línea horizontal, también es otro tipo de fluidos y se mediría la altura a partir de la línea horizontal hacia la superficie libre, ¿sí? Si es algunos muy, muy raros, te hacen una cóncava hacia arriba, ¿sí? Las cóncavas hacia arriba se miden de la misma forma en que lo estoy haciendo aquí. No lo estoy haciendo ¿cómo decirlo? En el valle del menisco, sino lo estoy haciendo en la superficie más alta, ¿sí? En el cóncavo hago lo mismo. Lo voy a poner en la base, no lo pongo en el de arriba, ¿ok? Y genero esta diferencia de alturas. Esta altura es la que nosotros conocemos como característica de ese fenómeno de capilaridad. ¿Ok? El diámetro tiene cierto radio y obviamente tengo un fluido que estoy evaluando. La flecha que estoy colocando aquí tiene una intención. Esa flecha tiene o pretende generar una medición de un ángulo. ¿Sí? Si te das cuenta, lo que trato de hacer es tener una línea recta que me describa en dónde está el cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Como que hago una pronunciación, lo hago más largo, lo hago más largo tal vez, de todo lo que es cóncavo hacia abajo. Esto me va a generar aquí, y espero que mi rayadora sea correcta, una especie de ángulo. Ángulo, ese es un ángulo, ¿sale? Obviamente ese ángulo va a ir cambiando conforme cambie yo el fluido, como lo que acabo de comentar. O sea, si por ejemplo es completamente horizontal, no tengo ángulo, ¿ok? Pero si tengo un cóncavo, posiblemente cambie con los determinados fluidos. Entonces, este ángulo también puede cambiar dependiendo del fluido que yo esté evaluando, ¿ok? Entonces, dentro de esto, podemos decir tal vez el diámetro interior del tubo lo puedo manifestar como 2 veces R, 2 veces pi R. El diámetro interior del tubo, o sea, la circunferencia en el tubo capilar, ¿sí? O sea, lo que tengo aquí sabiendo que R es el radio. Para hacer esto, yo también puedo delimitar un precepto que es la fuerza. La fuerza es 2 veces pi, se multiplica a R, se multiplica a algo que vamos a conocer como SLB por el coseno de teta. ¿Ok? Entiéndase a teta como el ángulo que estoy midiendo en la parte de arriba. ¿Ok? Tú dirás que es SLB. SLB es la tensión superficial de la lámina o del fluido que estoy utilizando, ¿no?
¿Vale? Entonces, este es un experimento de capilaridad. La fuerza que lo está moviendo es la tensión superficial. ¿Ok? La tensión superficial, ¿qué unidades tenía? ¿Recuerdan? ¿Qué unidades tenía la tensión superficial? Lo puse en las primeras diapositivas. Newton sobre metro, exactamente. Newton sobre metro por un diámetro. Si te das cuenta, aquí estoy utilizando diámetro interior. Me va a dar newtons, ¿no? Cuando lo multiplique por este diámetro me va a quedar newtons y coseno de teta simplemente me va a dar el ataque que yo tenga en la fuerza. Acuérdate que una fuerza siempre tiene magnitud, dirección y sentido, ¿no? Acuérdate de la física. Entonces, aquí le estoy dando un ángulo o una dirección a la fuerza en donde estoy actuando. Pero aquí al final me van a quedar en newtons. Aquí tengo una fuerza. ¿Sale? La tensión superficial, tendría yo que buscar la tensión superficial del determinado fluido que estoy evaluando. ¿Sí? Ok. Puedo tener otro tipo de fórmula, que sería W es igual a la densidad. Voy a poner la densidad como ρ. Densidad por gravedad por H multiplica a pi por R cuadrada. Ahí está. ¿Ok? Esto ya se les debe hacer conocido. Por ejemplo, la densidad son kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ponerlo acá. Kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está la densidad. La gravedad son metros sobre segundo al cuadrado. La altura, h, serían metros. Por pi por radio al cuadrado. ¿Eso qué es? Pi por radio al cuadrado. Metros cuadrados, exactamente. Es un área. ¿Sí? ¿Qué unidades me darían entonces en esta W? ¿Qué unidades tendría W? Poner así. Profe, ahí en kilogramos sobre metro cuadrado era sobre metro cúbico. Ah, sí, cierto, en la densidad, ¿verdad? Gracias. Cierto, gracias, son metros cúbicos, es cierto, es densidad. ¿Qué unidades entonces me daría W? Exacto, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que, como saben, esos son newtons, ¿no? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado, exactamente. ¿Sí? Si quiero tratar de entenderlo un poco más, aquí tengo densidad por gravedad por altura, ¿sí? Aquí recordarás que esto es como si fuera una columna hidrostática, como lo que veíamos de peso específico por altura, ¿sí? Lo que estoy tratando de generar aquí es el peso, y aquí lo estoy marcando en la figura como W, es el peso que toda la columna de H me está generando y que trataría de empujar hacia abajo, ¿sí? Cuando el líquido sube por el tubo, tú generas una columna de líquido. Esa columna de líquido tiene cierto peso. Por la acción de la gravedad se va a ir hacia abajo. Entonces, aquí lo que estamos cuantificando o tratando de hacer en un balance de fuerzas es ver la fuerza que tiene el líquido que está dentro del tubo, que va hacia abajo por acción de la gravedad, y la fuerza que genera la tensión superficial, ¿sí? La relación entre las dos me va a dar la altura en donde se está levantando el tubo, ¿sí? Generalmente tú lo que hacías es, en tus clases de física, decías, pues la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual con cero, ¿no? Para poder llegar a tener un fenómeno inestable, por decirlo así. Entonces, aquí lo que podemos hacer es que esta fuerza la podemos igualar al W. Obviamente, lo que yo estaría aquí tratando de hacer es un balance de fuerza solamente. El peso que tiene la columna dentro del tubo, igualarlo a la fuerza producida por la tensión superficial ejercida por el diámetro de un tubo. ¿Sí? Ahora, sustituyan y denme una relación que pueda calcular H.
a ver qué pueden eliminar. Y alguien si quiere escribir aquí el despeje de H, o sea, de la altura. Lo que estoy buscando es altura. Tal vez algunos radios se eliminen. A ver, háganlo. Ok, ahí ya despejamos H. Muy bien. Al final, si elimino algunas cosas como pi, algunas R's, me va a quedar arriba en el numerador 2 veces la tensión superficial por el coseno de teta. ¿Sale? Dividido en el denominador a la densidad por la gravedad por R, el radio del tubo. Vientos. Muy bien. Entonces, sería lo que estoy colocando aquí como el cuadrito negro. Ok, ¿alguna duda? ¿Alguien que no le haya dado esto o que tenga alguna pregunta de lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿A todos les dio? Obviamente no lo hago aquí para que lo hagan en su libreta y lo tengan ustedes. Si no, pues nada más me van a estar viendo desde la cama. ¿Es R o R2? Es R nada más. Con la R de arriba en el numerador se elimina una. Es R nada más, José. En el numerador tendrías 2 por la tensión superficial por coseno de teta y en el denominador, o sea, dividido entre la densidad por la gravedad por el radio. Sí, se elimina ahí en el desglose. Muy bien. Ok, ahora, si te das cuenta, hemos llegado a una fórmula o a conocer una fórmula en la cual a partir del coseno de teta, o sea, la medición que yo tenga del ángulo, la tensión superficial que puedo buscar para este determinado fluido y la densidad y el radio del tubo, yo puedo llegar a calcular esta H, ¿sí? O sea, las características del experimento tan sencillo que estoy haciendo aquí, involucra un montón de variables. Para poder correlacionar esta H, yo necesito el ángulo, necesito la tensión superficial del fluido, necesito la densidad del fluido y además el radio del tubo que estoy utilizando, ¿sí? Ojo, para que funcione el sistema, o sea, que tú introduzcas el tubo y suba, tú tienes que tener un tubo menor a ciertos diámetros, como lo mencioné en las láminas anteriores, de preferencia menor a 10 milímetros, ¿sí? De preferencia. Digamos que como para que suba más fácil. Hay algunos fluidos que pueden tener otras variables. Ok, ¿puedo borrar? Voy a borrar. Ok, ahora vamos a ponerle números, porque pues no es lo mismo llegar a una fórmula a colocarle números. Vamos a poner el radio de un tubo. Vamos a poner
el valor de teta igual con 0. Lo que quiero es que aprendan a utilizar la fórmula y una tensión superficial SLB en unidades inglesas para que no los apantallen cuando les den esas unidades. En este caso son algo que llamamos dinas sobre centímetro. ¿Sí? Esto es para un sistema con agua. Este valor es para agua. Ahora, si te das cuenta, que no te apantallen. Aquí al fin y al cabo lo que tú tienes es dinas sobre centímetro. Tú sabes por dimensiones que la tensión superficial son newtons sobre metro. ¿Qué significa? Que las dinas es una unidad de fuerza. ¿Sí? Cuando el sistema inglés me habla acerca de dinas, estoy hablando de fuerzas que equivalentemente son a newtons. O sea, en tu sistema internacional, cuando lo aprendiste, sería equivalente a los newtons. ¿Ok? Entonces, a ver, busquen en sus tablas de conversiones y traten de sustituir. Aquí el chiste es encontrar H. Creo que ya tienen todo para calcular H. Obviamente la densidad, ¿verdad? La densidad, aquí hay que considerar que esto es agua. Lo podemos aproximar para hacer el cálculo a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. A ver, si alguien quiere hacer lo que hace en su libreta, ahí está libre. Aquí el chiste es cuadrar unidades. A ver, ojo con las unidades, ¿eh? Chequen bien sus tablas de conversión. Voy a colocar aquí abajo alguna conversión que a mí me ayudó. Por si alguien no encuentra cómo hacerla. Una dina son 10 a la menos 5 kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Es una unidad de conversión que yo encontré y que me sirvió. Tal vez alguien más tenga otra unidad de conversión, ¿eh? Pero si no la tienen, ahí está. Ojo que no es lo mismo 10 a la menos 5 que 1 por 10 a la menos 5, ¿eh? Es 10 a la menos 5. Teta cero, exactamente, teta cero, coseno de teta cero. Perdón, teta cero, coseno de cero, trigonometría. Exacto, coseno de cero. 2,72,8 andinas, centímetros, ajá. Ajá, ahí está la conversión, 10 a la 5. Ok, lo está pasando a centímetros, ok. Aguas con las unidades. Hoy ahí el coseno es 1, ¿no? Exacto, 0.
¿Qué no son 5.9 centímetros? Sí, 59 milímetros. Exacto. 5.9 centímetros. Exacto. Muy bien. Ah, ya son duchos para el sistema inglés ustedes, ¿eh? A ver, dudas, preguntas. Muy bien. Muy bien, muy bien. No que no lo aprendían. Dudas, preguntas. Algo que no les cuadre. Muy bien. Ok. Ahora, como ejercicio, vamos a cambiar como si el tubo, ahora lo vamos a pasar a otro fluido, ¿sale? Vamos a asumir que teta se queda como cero, es como nuestra primera hipótesis, por decirlo así, ¿sí? Digamos que vamos a asumir esto como constante para cada uno de los fluidos. A ver, voy a borrar aquí. Vamos a suponer que ahora tenemos diferentes fluidos. Por ejemplo, o sea, yo busqué estos cuatro. Ahí están cuatro valores de tensión superficial. Esto sería SLB. ¿Ok? Entonces, esto puede ser como el experimento que se acuerdan que tienen que hacer. Supongamos que ahora lo que quiero es las H's, considerando el mismo tubo, considerando h igual con cero, teta igual con cero, no sabemos, tendríamos que hacer el experimento de medir el ángulo de ataque aquí en teta, ¿no? El ángulo del menisco. Pero supongamos que es teta igual con cero, estamos haciendo el ejercicio, y aquí teníamos el peso específico. ¿Qué otra cosa les faltaría? Las densidades, ¿no? Puede buscarla en internet. A ver, completen la tabla. Vamos a ponerla aquí. En lugar de la H, primero busquen la densidad, porque la necesitamos, ¿no? Deben de tener internet ustedes. Me falta la densidad. Y aquí, obviamente, si buscan el peso específico, ya saben cómo despejarla. Y había que completar la tabla AH. A ver, hagámoslo entre todos. Vamos viendo qué les va dando. Acuérdense que son aproximaciones. Ok, ahí tienen ya la densidad de la plata, la del benceno. A ver, síganle. Ahorita, síganle aquí. Regreso en 2 minutos. Síganle. Ustedes síganle.
Ok, ya tienen entonces las densidades. Ahora hay que calcular las H's. Quien quiera anotar el resultado acá, ahí hay 4, ¿eh? Aunque lo haya hecho en su libreta, chiste es comprobar. Llenen la tabla. Ok, quien está escribiendo creo que es José. Agrupó todos los términos conocidos en algo que llamó X, ¿no? Y luego ya nada más lo multiplicó por el SLBG y lo dividió entre las densidades respectivas. Es esa X que está ahí, ¿no? Según entiendo. Ah, es Andrés. Ok, abajo alguien ya escribió en petróleo que es .02650. Daniel. .02650 arriba. Para no repetir todo exactamente, sí. Lo pusiste todas las constantes en una X. Y ya la más la multiplicaste por el SLB y dividiste entre la densidad. Ok. Entonces, a ver, para el agua con jabón, a ver, para el benceno es 2.6 centímetros, ¿no? Ok, para la plata,
entiendo que es 6.2 metros. Y ahora más les falta el agua con jabón. El agua con jabón. Ok, 1.69 centímetros. Eso. Ok, entonces por eso llamamos a la capilaridad también una propiedad del fluido, porque si te das cuenta, esas alturas hacen una diferencia dependiendo del fluido que estés utilizando. Muy bien, creo que me van entendiendo. Excelente. ¿Sí? ¿Alguna duda acerca de esto que vimos? Capilaridad y tensión superficial. ¿Alguna pregunta? No. Ok, ok. Les dejo esta presentación en la actividad y les dejo este problema para sus casas. Lo revisamos el viernes. Además de hacer el cálculo, traten de hacer un dibujo de cómo se vería esa altura. Eh, a ver qué les da. Aquí, si se dan cuenta, me dieron puras alturas hacia arriba. Veremos aquí qué les da. Traten de hacer un dibujo e imaginarse cómo es que sería este fluido con el experimento. ¿Ok? Entonces, eso lo cargo en la actividad correspondiente para que puedan bajar el enunciado del problema. Comentarios. Para el examen que llevaremos a cabo el próximo miércoles, yo creo que cambiamos la plataforma y lo hacemos en Zoom. Acuérdense que en Zoom puedo ver los rostros de cada uno de ustedes. Recuerden que el examen es, yo les voy describiendo cada uno de los problemas. Tú sacas el problema de la actividad o lo copias de la pantalla compartida que te voy a dar en Zoom. Resuelves el problema en tu libreta, le sacas una foto a tu libreta y lo cargas en la actividad correspondiente. Recuerdas que empezamos por horarios, o sea, generalmente, si empezamos a las 10, ponle que entre logística, conexión y todo eso, 10:05 empezamos, de 10:05 a 10:20 tienes para el primer problema, ¿sí? Entonces vamos 15 minutos, por ejemplo, 20 minutos para un problema, resuelves foto, subes y luego avanzas al otro problema. No vamos para atrás, o sea, siempre es para adelante. Si no sabes, pues estás viendo así como cuando en presenciales que no sabías si no estudiaste y estabas viendo nomás para el techo, así igualito te va a pasar. Así igualito te va a pasar. Foto principalmente la libreta, ¿sí? Si encuentro dos libretas iguales, pues anulo las dos. Hay formas de encontrar ya también que se copien. Cámaras activas el mayor tiempo posible de su examen. Necesitan Zoom y necesitan tener el e-minus abierto, o sea, van a tener las dos. ¿Para qué? Porque en el Zoom puedes ir viendo el enunciado, puedes tenerlo, yo lo voy a dejar compartido en la pantalla, resuelves el problema y lo cargas en el e-minus y avanzas en el tiempo conforme sean los problemas. Generalmente pongo alrededor de 3 o 4 problemas dependiendo cómo lo encuentre. Entre 3 o 4 problemas es el examen. ¿Ok? ¿Cómo? No entiendo. Por orden de unidad, no entiendo. ¿Cómo?
O sea, el primer problema del primer tema, no, Dios mío, no estamos en la primaria ese. O sea, te la voy a tirar a lo que sea, a lo que se me ocurra. Puede ser el primero de capilaridad o no sé, no manches. Si quieres también les pongo columna, relaciona la columna derecha con la columna izquierda y ponle líneas, no, por Dios. Si me conecto por Zoom en el cel, ajá, con cámara para tomar la foto. Ah, ok. El Zoom, tú por ejemplo, lo que yo veo en el Zoom es que tú estés haciendo el examen. O sea, que no estés acompañado o que si alguien te está ayudando, al menos que lo tengas abajo de la mesa. ¿Sí? O sea, que se sufra tantito. Si tú necesitas apagar el Zoom o la cámara del Zoom para tomar la foto, lo puedes hacer. O sea, que tengas, por ejemplo, el teléfono ahí junto, apagas un poco la cámara, tomas la foto, envías y ya lo tienes, ¿sí? Y después vuelves a prender la cámara. Yo entiendo muchas cosas, que se me puede ir el internet, que el Zoom no me permite, que mi cámara no sé qué, no sé. A mí dame la evidencia que pueda yo confiar en ti. Denme evidencia para que ustedes sean los que confíen de ustedes en el examen, ¿ok? Ok. Nos vemos el viernes. Les cargo esta presentación en su actividad. Buen día.